Vamos a leer sobre el tiempo, la cronometría y los relojes. La cronometría es la ciencia que estudia la medición del tiempo y su cronometraje. Permite establecer medidas estándar del tiempo con aplicaciones en una amplia gama de áreas sociales y científicas. El término horología se utiliza comúnmente para referirse específicamente a los instrumentos mecánicos creados para medir el tiempo: relojes, relojes de pulsera, mecanismos de relojería, relojes de sol, relojes de arena, clepsidras, cronómetros, registradores de tiempo, cronómetros marinos y relojes atómicos son ejemplos de instrumentos utilizados para medir el tiempo. Las civilizaciones antiguas observaban los cuerpos astronómicos, a menudo el Sol y la Luna, para determinar el tiempo. Es probable que Stonehenge fuera el equivalente en la Edad de Piedra a un observatorio astronómico, utilizado para eventos estacionales y anuales como equinoccios o solsticios. Dado que las civilizaciones megalíticas no dejaron una historia documentada, se sabe muy poco sobre sus métodos de cronometraje. El monumento del calendario Warrenfield, en Escocia, se considera actualmente el calendario lunisolar más antiguo encontrado hasta la fecha. Los mesoamericanos modificaron su sistema habitual de conteo vigesimal, de una base de 20, al trabajar con calendarios para producir un año de 360 días. Los aborígenes australianos comprendían bien el movimiento de los objetos en el cielo y utilizaban sus conocimientos para construir calendarios y facilitar la navegación. La mayoría de las culturas aborígenes tenían estaciones muy definidas y determinadas por los cambios naturales a lo largo del año, incluyendo los eventos celestes. Las fases lunares se utilizaban para marcar períodos de tiempo más cortos. Los Yaraldi, de Australia Meridional, son uno de los pocos pueblos registrados que contaban con un método para medir el tiempo durante el día, que se dividía en 7 partes según la posición del Sol. Todos los cronometradores anteriores al siglo XIII se basaban en métodos que utilizaban algo en movimiento continuo. Ningún método primitivo para medir el tiempo cambiaba a un ritmo constante. Los dispositivos y métodos para medir el tiempo han mejorado continuamente gracias a una larga serie de nuevos inventos e ideas. Los registros de cronometraje están atestiguados durante el Paleolítico, en forma de inscripciones realizadas para marcar el paso de los ciclos lunares y medir los años. Posteriormente se inventaron los calendarios escritos seguidos de los dispositivos mecánicos. Los relojes atómicos, que se utilizan para registrar el segundo estándar internacional, alcanzan actualmente los niveles más altos de precisión. La historia de los dispositivos para medir el tiempo se remonta a cuando las civilizaciones antiguas observaron por primera vez los cuerpos astronómicos en su movimiento por el cielo. Los dispositivos y métodos para medir el tiempo han mejorado gradualmente gracias a una serie de nuevos inventos, comenzando con la medición del tiempo mediante procesos continuos, como el flujo de líquido en los relojes de agua, pasando por los relojes mecánicos y, finalmente, por procesos repetitivos y oscilatorios, como la oscilación de los péndulos. Los relojes de sol y de agua se utilizaron por primera vez en el antiguo Egipto alrededor del año 1200 a.C. y posteriormente por los babilonios, los griegos y los chinos. En China, los relojes de incienso ya se utilizaban en el siglo VI. En la época medieval, los relojes de agua islámicos no tuvieron rival en sofisticación hasta mediados del siglo XIV. El reloj de arena, inventado en Europa, fue uno de los pocos métodos fiables para medir el tiempo en el mar. Y como siempre, después del contexto viene lo interesante, y vamos a empezar desde el principio. El origen de las unidades, horas, minutos, segundos. Estas unidades no surgieron de la nada. El segundo existía antes de que midiéramos el cesio a nivel atómico. Ahora lo hemos estandarizado. La práctica de dividir los días en segmentos era común en el mundo antiguo y se utilizaban muchos sistemas diferentes. Los antiguos egipcios dividían la noche y el día en 12 segmentos cada uno, cuya longitud variaba con el cambio de estaciones.
Usaban un reloj de sol para registrar la hora del día y luego un conjunto de 12 estrellas en el cielo nocturno para registrar el paso del tiempo durante la noche. ¿Por qué 12? Hay varias teorías al respecto, pero lo más probable es que fuera una combinación de cosas. Hay 12 ciclos lunares en un año y también se puede contar hasta 12 con una mano usando cada articulación de los 4 dedos. Igualar la duración del día y de la noche no se popularizó del todo hasta el siglo XIV. ¿Qué hay de las divisiones de tiempo más pequeñas? Los babilonios usaban un sistema numérico de base 60 para la astronomía, de donde provienen los minutos y segundos de la medición de grados astronómicos, así como los minutos y segundos del tiempo. El número 60 es extremadamente conveniente matemáticamente, divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. La palabra minuto en latín significa primera parte pequeña. Como probablemente puedas adivinar, segundo significa segunda parte pequeña. Esta convención se popularizó y es la forma en que aún medimos no solo el tiempo, sino también los grados. Y ahora vamos a ver algunos tipos de relojes. Los relojes de sol, que datan de las antiguas civilizaciones egipcia y babilónica alrededor del 1500 a.C., proporcionaban una forma de medir el tiempo basándose en la sombra proyectada por el sol. Estos dispositivos dividían el día en unidades, pero dependían completamente de la presencia de luz solar, lo que limitaba su utilidad a las horas de luz y a las condiciones climáticas despejadas. Los relojes de agua. Para superar las limitaciones de los relojes de sol, algunas culturas desarrollaron relojes de agua o clepsidras que permitían medir el tiempo independientemente de la luz natural. Estos relojes medían el tiempo mediante el flujo regular de líquido que entraba o salía de un recipiente. Los relojes de agua aparecieron en diversas formas en civilizaciones antiguas como Egipto, India, China y Grecia, cada una con matices y mejoras. Por ejemplo, en el siglo III a.C., el ingeniero griego Tesibio de Alejandría incorporó ruedas dentadas y un indicador de cuadrante para mostrar el tiempo con mayor precisión en sus relojes de agua, introduciendo así una forma de mecanización en la medición del tiempo. Los relojes de incienso. Originarios de la antigua China, los relojes de incienso eran un método de cronometraje basado en la combustión lenta y constante de varillas o polvos de incienso especialmente diseñados. Estos relojes solían elaborarse con diferentes aromas que liberaban fragancias o activaban pequeñas campanas a intervalos determinados. Se utilizaban comúnmente en ceremonias religiosas, hogares y cortes imperiales, ya que proporcionaban una forma silenciosa y agradable de medir el tiempo. Su uso era especialmente valioso en los templos budistas y taoístas, donde los monjes los utilizaban para meditar y orar. Los astrolabios. Desarrollado inicialmente por astrónomos griegos y posteriormente perfeccionado por eruditos islámicos, el astrolabio era un sofisticado instrumento utilizado para determinar el tiempo y la posición celeste. Alinear sus componentes giratorios con la posición de las estrellas o del sol, los usuarios podían calcular la hora local, la latitud e incluso rastrear estrellas o predecir eventos astronómicos. Los astrolabios desempeñaron un papel crucial en la navegación, especialmente para los marineros durante la era de la exploración, ya que permitía una navegación marítima precisa antes del desarrollo de relojes más avanzados. También fueron utilizados por eruditos y científicos para observaciones astronómicas, lo que los convirtió en una de las herramientas científicas más importantes del mundo medieval. Los relojes de arena. El reloj de arena, documentado por primera vez en el siglo XIV, era un dispositivo preciso y reutilizable que constaba de 2 ampollas de vidrio conectadas por un estrecho conducto. La arena fina del interior del vidrio fluía desde la cámara superior a la inferior a un ritmo constante, lo que permitía a los usuarios medir intervalos cortos de tiempo con precisión. Los relojes de arena se usaban ampliamente a bordo de los barcos para la navegación
y el cronometraje de las tareas, ya que no se veían afectados por el movimiento del mar. También desempeñaban un papel en las iglesias, donde ayudaban a regular los sermones y en experimentos científicos que requerían mediciones precisas de corta duración. Su durabilidad y facilidad de uso los convirtieron en una herramienta valiosa en una época anterior a la generalización de los relojes mecánicos. Y el cronómetro. El primer cronómetro, un reloj de bolsillo que se detenía accionando una palanca, fue inventado en el año 1695 por el orólogo Samuel Watson. Y en 1776, Jean-Moïse Pousset se propuso diseñar un reloj que registrase el paso del tiempo en papel y lo denominó cronógrafo para su investigación astronómica. En 1822, el relojero Nicolas Mathieu Rieussac desarrolló el cronógrafo por orden del rey Luis XVIII, quien necesitaba un cronometraje preciso para las carreras de caballos. En 1831, un empleado austríaco de Breguet, Joseph Thaddäus Wienerl, inventó el mecanismo de fracciones de segundo similar al cronómetro analógico actual. En 1930, la Breitling Watch Company patentó el primer cronómetro moderno. En resumen, a lo largo de la historia, el cronómetro ha tenido muchos usos prácticos, desde el entretenimiento y los eventos deportivos hasta la investigación y la producción industrial. Y los relojes de péndulo. Un reloj de péndulo es un tipo de reloj que utiliza un péndulo oscilante como elemento de cronometraje. El movimiento regular y rítmico del péndulo regula el movimiento de los engranajes del reloj, lo que lo hace significativamente más preciso que los relojes mecánicos anteriores. Los relojes de péndulo se mantuvieron como los dispositivos de medición del tiempo más precisos desde su invención en el siglo XVII hasta el desarrollo de los relojes de cuarzo y atómicos en el siglo XX. La invención del reloj de péndulo se le atribuye al científico holandés Christian Huygens, quien diseñó el primer modelo funcional en el año 1656. Huygens, asimismo, se inspiró en Galileo Galilei, quien había observado el movimiento regular de los péndulos a principios del siglo XVII y teorizó su posible uso para la medición del tiempo. Sin embargo, Galileo no completó ningún reloj de péndulo funcional antes de su muerte. El diseño de Huygens incluía un escape de áncora que permitía que el péndulo impulsara el movimiento de los engranajes del reloj con gran precisión. Su reloj de péndulo mejoró drásticamente la precisión de la medición del tiempo, reduciendo los errores a unos pocos segundos al día, muy por encima de los relojes con escape de verja anteriores, que podían tener un desfase de varios minutos al día. Los relojes de péndulo se generalizaron en hogares, iglesias y observatorios, dando lugar a perfeccionamientos como los relojes de pie y los relojes de precisión con regulador, utilizados para observaciones astronómicas. Aunque con el tiempo fueron reemplazados por tecnologías más avanzadas, el reloj de péndulo revolucionó la medición del tiempo y sentó las bases de los relojes de precisión modernos. El cronómetro marino. El desarrollo del cronómetro marino fue impulsado por el problema de la longitud, un importante desafío para la navegación naval en los siglos XVII y XVIII. Si bien la latitud se puede determinar fácilmente mediante la navegación astronómica, los marineros carecían de un método preciso para medir la longitud, lo que requería una referencia horaria precisa. En 1714, el gobierno británico promulgó la Ley de Longitud, que ofrecía una recompensa de hasta 20.000 libras esterlinas a quien pudiera idear un método fiable para determinar la longitud en el mar. Tobias Meyer, astrónomo alemán, ideó una serie de cálculos que utilizaban la Luna como referencia y lograron determinar la longitud con precisión. El gobierno alegó que los cálculos eran demasiado largos, por lo que no le concedió el premio, aunque su viuda finalmente lo ganó tras una larga batalla por el reconocimiento tras su muerte. Un gran avance en forma de dispositivo mecánico provino de John Harrison, un relojero inglés que dedicó más de 3 décadas a diseñar una solución, el cronómetro marino. Harrison desarrolló una serie de relojes y su modelo final,
El H5 en 1770 demostró ser preciso incluso en las duras condiciones de la navegación marítima. Y los relojes eléctricos. Los relojes eléctricos, que utilizaban electricidad para alimentar su mecanismo, ofrecían mayor precisión y requerían menos mantenimiento que los relojes mecánicos, lo que marcó un gran avance en la tecnología del cronometraje. El primer gran avance se produjo en 1841 cuando el inventor escocés Alexander Bain desarrolló un reloj que utilizaba electricidad para accionar su péndulo y su tren de engranajes. A diferencia de los relojes mecánicos que requerían cuerda frecuente, el diseño de Bain utilizaba un impulso eléctrico para mantener el péndulo oscilando, haciéndolo más eficiente y reduciendo los errores de cronometraje causados por la fricción mecánica. Durante las décadas siguientes, los relojes eléctricos se volvieron más sofisticados, dando lugar a sistemas de sincronización que permitían que varios relojes en diferentes ubicaciones se mantuviesen perfectamente sincronizados. A principios del siglo XX, estos relojes eléctricos sincronizados se adoptaron ampliamente en redes ferroviarias, fábricas y estaciones de radiodifusión, donde la precisión en la medición del tiempo era esencial. Los relojes de cuarzo. El avance más revolucionario en el cronometraje eléctrico se produjo en el año 1927, cuando Warren Marrison, ingeniero canadiense, inventó el reloj de cuarzo. En lugar de usar un péndulo, el reloj de cuarzo dependía de las vibraciones de un cristal de cuarzo al ser sometido a una carga eléctrica. El cuarzo era un material excelente para la medición del tiempo por varias razones. Su tamaño no cambia mucho con las fluctuaciones de temperatura y posee propiedades piezoeléctricas, lo que significa que puede oscilar al ser afectado por una corriente eléctrica. En casi todos los relojes de cuarzo esta frecuencia es de 32.768 Hz. Cristal se refiere a la estructura molecular del cuarzo, pero está cortada en forma de diapasón a una escala muy pequeña. Se descubrió que estas vibraciones eran increíblemente estables y permitían un nivel de precisión que superaba con creces a los relojes mecánicos. La tecnología del cuarzo allanó el camino para los relojes digitales modernos, los relojes atómicos, y está presente en la mayoría de los relojes de pulsera actuales. Y los relojes atómicos. Los relojes de cuarzo eran bastante precisos, pero aún así se desfasaban unos segundos cada mes, lo que se acumula con el tiempo. A medida que la ciencia y la tecnología avanzaban, se necesitaba algo más preciso y así nació el reloj atómico. Los relojes atómicos surgieron como resultado de los avances en la mecánica cuántica que permitieron a los físicos comprender y manipular las propiedades de los átomos en diferentes niveles de energía. Pueden ser tan precisos que un reloj se desfasa menos de un segundo en millones de años. El primer reloj atómico fue desarrollado en 1949 por el físico Dr. Harold Lyons. Este reloj utilizaba una celda de absorción de amoníaco para controlar la frecuencia de un oscilador de cuarzo. Los relojes atómicos funcionan midiendo la frecuencia precisa de microondas necesaria para inducir una transición de estado energético particular en los átomos. Al producir una frecuencia constante y medible que corresponde al segundo, estos dispositivos garantizan una sincronización global que afecta a todo, desde tu teléfono inteligente hasta la infraestructura que rige la navegación y la comunicación global. Este nivel de precisión no se trata solo de mantener la hora exacta, sino de crear un marco en el que se basa una gran parte de nuestra tecnología moderna. Y después de los tipos de relojes, vamos a leer unas cuantas curiosidades. El horario de verano siempre ha sido controvertido. La idea de adelantar y atrasar los relojes con las estaciones fue propuesta seriamente en un panfleto de 1907 escrito por el inglés William Willett. Aunque fue objeto de burlas generalizadas durante su vida, la idea pronto se popularizó. Sin embargo, el horario de verano causó estragos en los Estados Unidos de mediados de siglo, ya que las ciudades podían optar por adoptarlo o no.
En 1963, un informe oficial denunciaba que los autobuses que recorrían los 56 kilómetros entre Moundsville, Virginia Oriental y Stephenville, Ohio, atravesaban 7 zonas horarias distintas. El reloj mecánico en funcionamiento más antiguo se encuentra en una catedral inglesa. La Catedral de Salisbury, en Inglaterra, data del siglo XIII y alberga el reloj mecánico en funcionamiento más antiguo del mundo, una máquina que data de 1386 o antes. Compuesto de hierro forjado a mano y entrelazado con largas cuerdas que se extienden hasta la mitad de los muros de la catedral, el reloj de la Catedral de Salisbury es obra de 3 relojeros, Johannes y William Mus Friemand y Johannes Jetjud de Delft. El reloj funciona gracias a un sistema de pesas que caen, a las que se les da cuerda una vez al día, y está diseñado exclusivamente para marcar el paso de la hora. Antiguamente se encontraba en un campanario independiente antes de caer en desuso alrededor de 1884. Afortunadamente, el mecanismo fue redescubierto en 1929 y restaurado posteriormente en 1956. Antes de esa restauración, el reloj había sonado con éxito durante casi 500 años y sigue funcionando hoy en día. El Abraj al-Bait es un complejo gubernamental de 7 hoteles rascacielos en la Meca, Arabia Saudita. La torre central del hotel, la Torre del Reloj Real de la Meca, posee la esfera de reloj más grande del mundo y es el 3er edificio más alto y la 5ª estructura independiente más alta del mundo. La Torre del Reloj alberga el Museo de la Torre del Reloj, que ocupa las 4 plantas superiores. El ingeniero medieval Ismael al-Jazari inventó un reloj de elefante. A lo largo de los siglos XII y principios del XIII, pocos inventores fueron pioneros en tantos mecanismos en el mundo de la robótica como Ismael al-Jazari, quien vivió y trabajó en lo que hoy en día conocemos como Turquía. Al-Jazari fue tan influyente en su época que se cree que incluso inspiró obras de Leonardo da Vinci. Entre sus inventos más notables para medir el tiempo se encontraba un reloj de elefante, cuyas coloridas ilustraciones aparecen en su manuscrito de 1206, Libro del conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos. El reloj era un intrincado dispositivo construido sobre el lomo de un elefante de cobre que contenía varias piezas móviles, así como un escriba para marcar el paso del tiempo. Todo el reloj funcionaba con un temporizador accionado por agua, compuesto por un cuenco que descendía lentamente en un tanque oculto. A medida que el cuenco se hundía, el escriba anotaba los minutos. Además, cada media hora una bola caía y colisionaba con un ventilador que giraba la esfera del dispositivo para mostrar cuántos minutos habían transcurrido desde el amanecer. Esa misma bola caía en un jarrón que, a su vez, activaba un címbalo para reiniciar el ciclo. Todo el mecanismo no solo incorporaba esta tecnología de cronometraje de inspiración india, sino también hidráulica griega, así como elementos de diseño de las culturas egipcia, china y árabe. El reloj más preciso del mundo se encuentra en Boulder, Colorado. Ubicado en el sótano de un laboratorio de la Universidad de Colorado en Boulder, se encuentra un reloj considerado el más preciso del mundo. Inventado por el científico Yun Ye, el reloj es tan preciso que tardaría 15.000 millones de años en perder un solo segundo. Esta cifra eclipsa los tradicionales 100 millones de años que tardan muchos relojes atómicos modernos en perder un segundo. Este nuevo reloj de Yun Ye optimiza las técnicas de aquellos primeros relojes atómicos utilizando átomos de estroncio dispuestos en una red tridimensional que marcan 1 billón de veces por segundo. Los relojes de vela y las primeras alarmas. Los relojes de vela fueron una forma temprana y práctica de medir el tiempo antes de que se generalizaran los relojes mecánicos. Funcionaban marcando las velas a intervalos específicos y utilizando la combustión lenta y constante de la cera para indicar el paso del tiempo.
Algunas variaciones incluían pequeñas clavijas o clavos metálicos insertados en puntos fijos de la vela que caían sobre una placa metálica al derretirse la cera, emitiendo un sonido que funcionaba como alarma o recordatorio. Estos relojes eran especialmente útiles en hogares y monasterios donde los monjes los utilizaban para registrar las horas de oración nocturna. Su simplicidad y fiabilidad los convertían en una solución eficaz para medir el tiempo en regiones donde los relojes de agua o los dispositivos mecánicos eran poco prácticos. Y el último por hoy, la Revolución Francesa instituyó un sistema de días de 10 horas. Si bien las sociedades de todo el mundo pueden discrepar en muchos aspectos, algo generalmente aceptado es que cada día tiene 24 horas. Sin embargo, en el año 1793, durante la Revolución Francesa, Francia adoptó una postura de oposición y un nuevo concepto de cronometraje. Este concepto de tiempo decimal incluía días de 10 horas, 100 minutos por hora y 100 segundos por minuto. En esencia, su método de cronometraje de base 10 se propuso como una forma más sencilla de registrar el tiempo transcurrido en un día determinado. Este nuevo plan de cronometraje se inició oficialmente el 24 de noviembre de 1793 y se encontró inmediatamente con resistencia y confusión por parte del público. La gente no estaba dispuesta a cambiar sus viejos hábitos para medir el tiempo, a pesar de que los relojeros franceses produjeron nuevos mecanismos que combinaban tanto los métodos tradicionales de cronometraje como la nueva técnica basada en decimales. Finalmente, los relojes decimales perdieron su estatus oficial en 1795, aunque el concepto aún no estaba del todo descontinuado. Francia lo intentó de nuevo en 1897, esta vez proponiendo una variante que incorporaba días de 24 horas con 100 minutos por hora, pero esa propuesta fue descartada en 1900. Y esto es todo por hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente.